¿Qué tal amigos, amigas del ciclismo, amantes de este bonito y duro deporte? Hablamos de lo que más nos gusta, lo hacemos de ciclismo femenino, lo hacemos de la flecha brabanzona. Empezamos. Bueno, lo primero de todo es dar un aplauso, siempre lo decimos, siempre destacamos la capacidad que tienen los y las ciclistas para, bueno, pues sufrir, esa capacidad de sufrimiento, esa capacidad de épica que también tiene este deporte, y hoy un poquito más porque hemos vivido una flecha brabanzona espectacular, con lluvia, con sol, con un tiempo, la verdad, día de perros, con zonas muy peligrosas, y dar un aplauso a todas y cada una de las corredoras que han tomado la salida porque hoy no era un día fácil para la práctica del ciclismo. Tú y yo nos quedaríamos en casa y nos saldríamos a pedalear. Bueno, y probablemente si estás viviendo en una zona en la que hace un día de perros tampoco hayas salido a pedalear. Bueno, vamos a hablar de lo que más nos gusta, vamos a hablar de la carrera, de una carrera que su corte definitivo se ha formado a 20 kilómetros para la línea de meta, definitivo entre comillas, un poquito menos de 20 kilómetros para la línea de meta, provocado por Marlen Reusser, haciendo de nuevo, ejerciendo ese papel de favorito o de equipo que está destacando y de qué manera en este inicio de temporada, ese The Wars. Marlen Reusser provocaba, como digo, el corte, en el que le han seguido Silvia Pérsico, le ha seguido también Elitza Bey, le ha seguido la suiza del equipo Canyon SRAM, le ha seguido la neerlandesa de Trek Sirin Van Anrooij, y Margot, la joven corredora belga del equipo Park Hotel, que bueno, ha sido un poco sorpresa, porque se ha descolgado, luego ha vuelto a entrar cuando han llegado Demi Vollering y Liane Lippert, pero se ha formado ese grupo primeramente con 5 corredoras. Y aquí teníamos los ojos puestos, las lupas puestas, el centro de atención en qué iba a pasar con el equipo SD Wars, principal equipo. Ha habido multitud de ataques, ha habido multitud de ataques antes de formar este corte, este ha sido el definitivo, pero ha habido multitud de ataques, donde ahora lo diremos cuando repasemos un poco la actuación de cada corredora, pero Liane Lippert ha salido a mogollón de ataques, de hecho su tercer puesto. Bueno, ahora hablamos de Liane Lippert, ¿no? Bueno, este grupo de 5 tiraba para adelante, de 5 corredoras, tiraba para adelante, han abierto ese hueco y llegaba, ¿qué iba a hacer ese The Wars? Teniendo a Marlen Reusser por delante, teniendo a Demi Vollering por detrás, de hecho además atrás creo que había otra compañera junto con Vollering. ¿Qué iba a pasar, no? ¿Cuál iba a ser la estrategia? La estrategia en teoría debe ser clara, y de hecho hemos visto a Marlen Reusser ser protagonista en la cabeza de carrera, por detrás quitarse un poco la responsabilidad y que empiecen a perseguir otras corredoras, ¿no? Bueno, según han pasado los kilómetros, hemos visto que la propia Demi Vollering lanzaba un ataque, que la propia Demi Vollering con este The Wars tiraba por detrás, y hemos dicho, bueno, puede ser porque la propia Marlen Reusser no se sienta con fuerzas para ganar, y que, bueno, pues haya dicho, bueno, haya sido honesto y ha dicho, bueno, si Vollering tiene fuerzas, venir a la cabeza de carrera. Vale, pero ha resultado un poco raro cuando ese The Wars tiraba por detrás y también Reusser no tiraba la toalla por delante, ¿no? Demi Vollering ha atacado. Si Demi Vollering se va en solitario, entiendo que se vaya, que pase como ocurrió en Strade, con el propio SD Wars, que llegue a la cabeza de carrera, tienes doble oportunidad, tienes 2 corredoras y una doble oportunidad de conseguir victoria. Pero no ha sido el caso. Se ha ido con Liane Lippert, que ya lo he dicho antes, ha salido a todo lo que ha podido salir de ataques, ha salido a este también, y este ha sido un movimiento bueno, ¿no? Y han acabado llegando a la cabeza de carrera. Claro, han acabado llegando a la cabeza de carrera, pero no ha llegado Demi Vollering sola, ha llegado con Liane Lippert. Liane Lippert al final ha sido tercera, ha salvaguardado la posición Vollering, que ha sido segunda, ha sido ganada por Silvia Pérsico, vale. Pero yo no sé si ahí en ese momento, y os lanzo a vosotros la pregunta, no sé si en ese momento ese The Wars tenía que haber tenido un poco los pies un poco más fríos, digamos, un poco la cabeza más fría, la sangre más fría,
y haber dejado todas las opciones en Marlen Reusser. Me podéis decir, sí, pero es que Marlen Reusser ha sido al finalmente sexta, no ha peleado ni ha entrado por el podio, ya, pero es que Marlen Reusser en los últimos metros ha trabajado y de qué manera para su compañera Demi Vollering, así que podía tener fuerzas para estar ahí, ¿no? Bueno, la estrategia de SD Wars, que no vamos a pegar palos por pegarles a SD Wars, pero ha sido un poco rara en ese aspecto, pero digo, no vamos a pegar palos por pegarlos porque les ha salido bien. Al final lo que cuenta es que Demi Vollering ha sido segunda clasificada y ha estado peleando la victoria, ¿no? De hecho, Marlen Reusser, antes de llegar al último kilómetro, ha habido algún momento que también ha intentado ese movimiento en solitario, ¿no? Y marcharse, así que bueno, han jugado un poco esa doble opción. Han metido a Liane Lippert en carrera, que está fuera de carrera, y bueno, luego esa parte final se han entendido muy bien el grupo, la verdad, bueno, se han entendido muy bien. Se han entendido mejor que por detrás, ¿no? Ha habido algún momento que no se entendían tan bien. Hemos llegado a dudar si por detrás el grupo perseguidor iba a terminar cazando, pero no ha sido así y finalmente pues hemos tenido ahí a ese sprint, ¿no? Esa decidir la victoria entre 7 corredoras. 7 corredoras, porque junto con Demi Vollering y Liane Lippert entró Margot, la joven corredora del Park Hotel, ¿no? Vamos a hablar un poco de la ganadora, Silvia Persico, que hoy ha estado muy atenta, que ha salido donde tenía que salir, ha salido al ataque de Marlen Reusser, ha estado en cabeza de carrera, ha estado en el momento clave, en el lugar indicado, y suma, después de su cuarta posición en el Tour de Flandes, después de ser sexta en el Trofeo Alfredo Binda, después de ser tercera en Jebel Jafet y tercera luego en la clasificación general en el UAE Tour, suma una victoria espectacular. La primera de la temporada para Silvia Persico, una Silvia Persico que viene haciendo o terminó la temporada de ciclocross muy alto, a muy alto nivel, y que está haciendo un inicio de campaña espectacular. Este año, añadido a que da ese salto de la categoría del equipo Valcar, de la categoría continental, al World Tour con el equipo UAE, ya es su cuarta victoria, ya ganó el año pasado en una etapa con un final, digamos, ciertamente parecido, ciertamente, entre comillas, en Segovia, en la Challenge y la Vuelta, y ahora consigue esta victoria, ya digo, después de ser cuarta en Tour de Flandes. Yo no sé cómo va a ser el resto de temporada de Silvia Persico, porque viene con ese plus de haber terminado muy bien la temporada de ciclocross. Yo no sé hasta cuándo, bueno, pues cuándo va a tomar un poco ese descanso para recargar pilas, no sé cuál será un poco el calendario y los objetivos de Persico, pero, insisto, el inicio de temporada es brutal. Es brutal, es de una corredora que ha dado 2 pasos adelante, ya no digo uno, ha dado 2 pasos adelante, su llegada al UAE y su llegada al World Tour, y eso también dice mucho de una corredora, ¿no? Porque llega al World Tour, pega ese salto de categoría, pero desde el principio, ¿no? Desde el principio ya cosechando buenos resultados. Es quizás un poco lo que faltaba entre comillas, lo que faltaba, porque es su quinta carrera de la temporada. Un poco, bueno, pues lo que necesitaba, ¿no? También una victoria así para confirmarse. Además, una corredora que gana con una punta de velocidad muy buena, que la ha ganado a Demi Vollering con una punta de velocidad muy buena, en un final que picaba hacia arriba, pero duro, entre comillas, pero una carrera más llana, y fue tercera por detrás de las dos Trek en el UAE Tour, en una llegada en alto. Una corredora que se está descubriendo como una clasicómana, como tener esas capacidades, ¿no?, para carreras de un día, y también un poco vueltómana, porque también la hemos dejado entrever y destacar en la montaña. Así que este año de Silvia Persico, que está siendo verdaderamente espectacular. El inicio de temporada, ya me digo, a ver cómo avanza, pero se está destapando como una corredora muy completa. Era una de las corredoras que más ganas tenía de ver, que dejó buen sabor de boca al final de temporada, que dejó buen sabor de boca en el ciclocross, ya lo he dicho, y está siendo espectacular.
Silvia Pérsico, apuntadísimo el nombre, pero vamos, apuntadísimo esta temporada con letras de oro, ¿no? Y esta victoria de la Flecha Brabançona, en el inicio también un poco de las clásicas de las Ardenas, así que vamos a ver cómo avanza la temporada, pero está ganando muchos galones, ¿eh? Que eso también es importante, ganar galones en un equipo World Tour, una corredora que tiene firmado por esta y 2 temporadas más, y una corredora en un proyecto que va poquito a poco a largo plazo, nos lo dijo Cristian Emeterio, la directora del equipo, cuando hablamos con ella, y que va consiguiendo esos galones. Puede ser una de las líderes y uno de los estandartes del equipo. Puede ser y lo va a ser segurísimo. Después de ver este rendimiento y después muchas ganas de verla en carreras de vueltas por etapas. De volver a verla en ese tipo de carreras, un poquito más duras, con un poquito más de montaña, a ver cómo se desenvuelve. Pero ya digo, la proyección ahora mismo de Silvia Pérsico es espectacular. Segunda ha sido Demi Vollering, la corredora neerlandesa, que venía de ser 17ª en inicio de temporada en Omloop, de ganar Strade, de ganar a través de Flandes, de ser segunda en Tour de Flandes y vuelve a ser segunda ahora en la Flecha Brabançona. En el Tour de Flandes fue segunda detrás de su compañera Lotte Kopecky, ahora vuelve a ser segunda, en este caso detrás de una rival como italiana, como Silvia Pérsico. Demi Vollering, que ya digo, ya he hecho un poco el análisis de ese The Works anteriormente, cuando he hablado un poquito más en general sobre Marlen Reusser, sobre Demi Vollering. Ganó el año pasado, quería repetir, se tiene que conformar con el segundo puesto, era un poco la favorita quizás sí que era un poco la más favorita, sobre todo cuando llegó por detrás también con ese punto de fuerza, pero ha sido la encargada de lanzar el sprint y quién sabe si en esa parte final, pues en esos últimos metros también ha acusado un poco el hecho de lanzar el sprint, ¿no? De haber arrancado un poquito antes. La que sí que me ha dado la sensación que ha acusado un poco, o se le ha hecho un poco largo el sprint, ha sido Liane Lippert. Por un momento parecía que Liane Lippert estaba por delante de Pérsico y de Demi Vollering. Liane Lippert, que ya digo, yo lo he dicho antes, ha salido a multitud de ataques, que ha gastado muchísimas fuerzas y que suma esta tercera posición, suma este tercer podio, este podium. No es el primer podium, pero casi, fue segunda en Valencia, segundo podium con el equipo Movistar. Después además, bueno, pues de sumar buenos puestos, como fue séptima en Strade, octava en a través de Flandes. Ya digo, segundo podium con el equipo Movistar. Ya digo, me ha dado la sensación de que a Liane Lippert se le ha hecho un pelín largo el sprint, porque por un momento parecía que estaba por delante de las dos que han quedado primera y segunda, de Pérsico y de Vollering. Me ha dado esa sensación y que ya digo, se le ha hecho un pelín largo ese sprint final y bueno, pues que no ha podido concurrir a la victoria. En cualquier caso, creo que después de cómo se ha desarrollado la carrera y después de cómo ha sido un poco la competición, creo que Lippert tiene que estar muy contenta por su desempeño, ¿no?, en esta carrera. Y nada, pues cuarta ha sido Elise Chabey, la corredora del Canyon. Shirin Van Anrooij, ojo, ha sido quinta, era un poco la corredora más lenta con menos punta de velocidad de este grupo, era un poco previsible su resultado, pero ojo al nivel de Shirin Van Anrooij siendo quinta en una carrera como la Flecha Brabançona, con grandes nombres y una corredora que tiene 20 años, 21 años, súper joven. Ojo al resultado de Shirin Van Anrooij. Y ojo al saber estar en carrera, porque también ha estado en el momento definitivo, en el grupo importante, y ha estado donde se deciden las cosas importantes. Nada más que decir, yo creo, de esta Flecha Brabançona, salvo que hemos visto la vuelta a la competición de Mavi García, también de Anne Santesteban, después de unos días de entrenamiento con la selección española, hemos visto a la vuelta de las dos españolas. Sobre todo quiero destacar la campeona de España, porque la hemos visto un poco más protagonista, justo antes de hacerse ese corte provocado por Marlen Reusser. Hemos visto a Mavi queriendo formar su propio corte, formar su propio grupo, atacar, la hemos visto valiente, luego no ha podido ser, pero sí ha llegado en el grupo trasero, así que bueno, pues destacar un poco ese papel de Mavi, ¿no? A ver si poco a poco van entrando en competición ya Mavi, Anne, sobre todo las dos principales corredoras españolas, o las dos que están ahora mismo un pasito por delante, si van entrando poquito a poco en competición. Y ojo, con esta carrera
con esta flecha brabanzona damos inicio a las Ardenas, sobre todo ese tríptico de las Ardenas que vendrá con la Astel, con Lieja y con la flecha valona. Estas carreras van a terminar una semana antes, tan solo una semana antes de lo que será el inicio de la Vuelta a España. Objetivos importantes para Mavi, para Ane y corredoras también que van a estar en esa Vuelta a España. Veremos si Bolerín, veremos si la propia Silvia Pérsico. Así que ojo, porque este inicio de las Ardenas, estas Ardenas son muy importantes en el calendario femenino, viendo lo que va a llegar después. Veremos qué pasa. Hasta luego.